Bueno, entonces ya pues finalizado nuestra primera parte de revisión de guía didáctica y un poco pues la estructura del aula, entonces vamos ahora sí a comenzar con el desarrollo temático de nuestro módulo 1, denominado línea base ambiental, en nuestra asignatura de caracterización y gestión ambiental. Esta asignatura, apreciados estudiosos, bueno, los objetivos de de este encuentro son revisar los contenidos del módulo 1 y explicar las actividades del módulo. La importancia de esta asignatura, apreciados estudios para nuestra especialización, pues radica en que a través de la misma lo que buscamos es brindar a los estudiosos las herramientas y criterios técnicos necesarios para la caracterización del entorno físico, biótico, socioeconómico y paisajístico del área de influencia de un proyecto, lo cual es indispensable para identificar, cuantificar y evaluar los impactos ambientales a los cuales se pueden ver expuestos los recursos naturales y la población del área por la ejecución del mismo. Entonces, miren que a través finalmente de esta asignatura, lo que queremos es brindarles a ustedes esas herramientas, instrumentos, las fuentes de información que nosotros como profesionales ambientales pues futuros especialistas en evaluación ambiental necesitamos para la caracterización de la línea base ambiental. Todo proyecto, independientemente ¿qué? Independientemente de su tipología, independientemente quizás de su ubicación, va a necesitar que nosotros pues llevemos a cabo esa caracterización. ¿Cómo está esa zona en donde se pretende llevar a cabo el proyecto? ¿Qué requerimientos adicionales requiere esta zona por sus condiciones ecosistémicas, por la presencia o ausencia de ciertos recursos naturales que yo debo tener en cuenta para garantizar que, primero, pues que nosotros podamos hacer una conservación, una mitigación, prevención de los impactos ambientales, pero además también para que ese proyecto sea viable, ¿no? Porque finalmente nosotros sabemos que si un proyecto presenta alguna dificultad, ya sea por permisos, por autorizaciones ambientales, por problemas con la comunidad, pues finalmente va a ser un proyecto que en el camino va a tener o ya sea muchas dificultades o aumento en los costos o gastos de la ejecución del mismo, pues porque tiene que finalmente llevar a cabo diferentes estrategias, pues para poder prevenir o mitigar esos impactos ambientales. Entonces, con esta caracterización, yo puedo planificar de forma asertiva, de forma correcta, cuáles son primero que todas esas características o elementos de ese ecosistema y con esto pues ya poder definir cuáles serían esas medidas de manejo ambiental que se podrían implementar para poder hacer esa conservación de los recursos naturales, poder aportar a la calidad de vida de las personas que habitan en esa zona y pues por supuesto poder aportar a ese crecimiento económico, ya sea del proyecto, ya sea de la empresa o ya sea del país, ¿no? Entonces miren que aunque nosotros aunque es una asignatura igual, pues muy corta, son 8 semanas, lo que vamos nosotros entonces a enfatizar es usted qué herramientas, qué instrumentos, qué fuentes de información tiene para poder llevar a cabo este tipo pues, de línea base ambiental, de caracterización ambiental. Para esto entonces vamos a estudiar una unidad que se denomina estudios de línea base ambiental y dentro de esa unidad vamos a estudiar lo que es los componentes abiótico, biótico, socioeconómico y paisajístico. ¿Listo? Para ello, o bueno, o con esta información lo que buscamos es que cada estudioso pueda comprender la importancia que tiene la línea base en un estudio ambiental como insumo en la determinación de la viabilidad del proyecto, obra o actividad objeto de estudio, a partir del análisis de los componentes abióticos, bióticos, socioeconómicos y paisajísticos, teniendo en cuenta siempre, apreciados estudiosos, pues los términos de referencia estipulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nuestras actividades, sea la que sea, pues siempre tiene que estar enmarcada en una normatividad ambiental, ¿no? Inclusive para su proyecto de investigación. Nosotros debemos siempre buscar esa actividad que yo quiero hacer o que quiero proponer o esa solución o esa medida de manejo, ¿en qué está enmarcada? ¿Sí? ¿En qué lineamiento normativo está enmarcada? Que finalmente eso pues también va a garantizar que yo la pueda implementar, ¿no es cierto? Y que eso aporte a nuestro proyecto, no solamente pues desde un componente normativo, sino técnico, porque tenemos la garantía pues de que estamos haciendo bien las cosas.
Para nosotros, apreciados estudiosos, llevar a cabo la elaboración de la línea base ambiental o para llevar a cabo una caracterización de ese entorno en el cual se encuentra pues localizado nuestro proyecto, es indispensable que nosotros tengamos en cuenta la identificación de los aspectos bióticos, abióticos, socioeconómicos y paisajísticos, ¿sí? Todo esto con el objetivo pues de que nosotros contemos con los criterios técnicos necesarios para estipular, para identificar, para evaluar los posibles impactos que se podrían generar, ¿sí? A causa pues de las actividades del proyecto. Esta información que nosotros vamos a recolectar, que nosotros vamos a investigar, que nosotros vamos a levantar en campo, por así decirlo, la vamos nosotros también a presentar a través de un estudio ambiental. ¿Sí? O sea, toda esta información la podemos presentar a través de un estudio ambiental, el cual es un documento técnico donde se describe la caracterización o las condiciones del ambiente. Entonces, miren que a través de un estudio ambiental es que yo puedo finalmente pues dar a conocer toda esa información de esa área, tanto componente natural como componente social, en donde se pretende llevar a cabo el proyecto y con esta información servir como insumo para esa identificación, esa evaluación de impactos ambientales y posteriormente pues poder establecer esas medidas de manejo ambiental que me van a aportar, ¿no? En la prevención, mitigación, compensación de esos impactos ambientales, que es lo que todos deseamos. ¿Para qué? Para que mi proyecto sea viable, no solamente de un componente económico, sino también ambiental y social. Estos estudios ambientales, apreciados estudiosos, están pues estipulados en el decreto 2820 del 2010 y nosotros los vamos a estudiar en el siguiente módulo. Y estos estudios ambientales pues se tienen que elaborar teniendo en cuenta la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales que ustedes están viendo en pantalla, versión 2018. Entonces, esa caracterización, ese levantamiento de información ambiental va a estar muy ligado ¿a qué? Pues a los requerimientos de la norma, ¿no es cierto? En este caso, nuestra guía es esta metodología. Entonces, por eso la ponemos como principal insumo, porque entonces si yo quiero, por ejemplo, llevar a cabo una caracterización del medio biótico o del medio abiótico, pues yo me debo dirigir a esta guía para saber cuál es la información que yo debo tener en cuenta en mi estudio ambiental. ¿Listo? Como les digo, ya en el siguiente módulo nosotros vamos a abordar lo que son los estudios ambientales, pero inicialmente pues yo debo conocer cuáles son esos insumos, esos elementos que yo debo tener en cuenta pues para poder hacer la construcción de un estudio ambiental. Y lo primero, como lo acabamos de observar, pues es caracterizar ese medio, caracterizar esa zona o hacer el levantamiento de la zona en donde nosotros vamos a llevar a cabo nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces ya toda esta información, pues ya como les menciono, se va a presentar en un estudio ambiental, el cual puede ser un diagnóstico ambiental de alternativas, puede ser un estudio de impacto ambiental o puede ser un plan de manejo ambiental. Entonces, esta información, pues ya la vamos a ampliar un poco más en el siguiente módulo. Por ahora, ¿qué nos interesa entonces, apreciados estudiosos? Pues poder comenzar a hacer esa caracterización ambiental, ese levantamiento de la línea base ambiental de mi proyecto, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo comenzamos con ese levantamiento de la línea base ambiental? Es decir, para yo poder estipular cuáles son las características del área en donde se va a llevar a cabo mi proyecto, pues primero tengo que definir, establecer, delimitar el área de influencia de mi proyecto, ¿sí? Porque finalmente de esa área es donde yo voy a obtener la información de del medio biótico, socioeconómico y paisajístico. Entonces, para nosotros poder hacer la caracterización ambiental de una zona o el levantamiento de línea base ambiental, pues lo primero que vamos a hacer es definir el área de influencia de mi proyecto. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y para definir el área de influencia de mi proyecto, apreciados estudiosos, es necesario inicialmente tener como varios criterios o varios lineamientos, ¿no? Vamos a estimar pues la localización obviamente del proyecto, cuál es el tipo de proyecto que yo voy a llevar a cabo, cuál es el impacto, cuál es la intensidad, quizás sea un proyecto solamente local, por ejemplo, no sé, la construcción de una casa o no, es un proyecto de impacto regional, por ejemplo, una carretera, ¿sí? Entonces, obviamente, dependiendo de la localización, del tipo, del impacto de mi proyecto, pues así también nosotros vamos a poder estimar, establecer hasta dónde puede llegar el área de
influencia de ese proyecto, ¿no? También tenemos que tener en cuenta cuáles son los usos a los recursos naturales que nosotros vamos a hacer, cuál va a ser esa demanda de los recursos naturales, ¿sí? Y pues por ende tenemos que considerar esos impactos que se podrían generar, hasta dónde van a llegar, ¿no es cierto? Y si van a ser temporales, si van a ser locales, ¿no es cierto? Entonces, esa es información indispensable pues que nosotros debemos conocer para comenzar a definir esa área de influencia. Esa área de influencia, precios estudiosos, conforme a la guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia también del 2018, estipula que nosotros para esta oportunidad, o sea, teniendo en cuenta pues esta guía, nosotros debemos estipular o delimitar el área de influencia teniendo en cuenta unas unidades de análisis, ¿sí? Entonces vamos nosotros a tener en cuenta unidades propias de ese ecosistema. Entonces, por ejemplo, las cuencas hidrográficas, los sistemas acuíferos, las unidades ambientales costeras, cuáles son las clases o tipos de ecosistemas que se encuentran en esa zona, cuáles son las unidades de paisaje o unidades territoriales. Miren que quizás no sé si alguno tuvo la oportunidad anteriormente de hacer una definición del área de influencia. Por ejemplo, antes hablábamos del área de influencia directa e indirecta, ¿sí? Ahora estamos hablando de un área de influencia o de un área de estudio. Y esa área ahora va a depender es de cada medio, ¿sí? De cada componente, de cada unidad de análisis. Anteriormente nosotros podríamos extralimitar el área de influencia directa o por el contrario lo podríamos limitar a una zona muy pequeña, ¿no es cierto?, en donde efectivamente faltaban componentes por estudiar. Ya con esta nueva guía nos están dando unos lineamientos muy específicos. Esto se va a hacer es por unidades, lo vamos a hacer de esta forma, teniendo en cuenta estos elementos del ecosistema y esto pues va a garantizar finalmente que esa caracterización ambiental de nuestra zona pues sea mucho más específica y que realmente dé respuesta a esos impactos que nosotros necesitamos mitigar, compensar y o ¿qué? Prevenir, ¿no? Para nosotros entonces actualmente es obligatorio que llevemos a cabo la determinación de esa área de influencia a través de dos, como de dos organizaciones o de, así me fue como la palabra, de dos escalas, ¿sí? La primera es a través del medio y a través de los componentes. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro en un área es cuáles son los medios, ¿sí? Entonces, el medio se entiende como la división general que se realiza del ambiente y máxima categoría de abordaje, ¿sí? Para un mejor análisis y entendimiento del mismo en el contexto de los estudios ambientales, de tal forma que vamos a hablar del medio abiótico, medio biótico y socioeconómico. Y vamos a dividir estos medios en componentes. Entonces, para el medio abiótico yo tengo el componente geológico, geomorfológico, de paisaje, suelo, usos del suelo, hidrológico, hidrogeológico, oceanográfico, geotécnico y atmosférico. Eso es para el medio abiótico. Miren que esos son los componentes que finalmente hacen parte de ese medio abiótico. Por el otro lado tenemos el medio biótico. Los componentes son flora, fauna e hidrobiota. Y finalmente, para el medio socioeconómico tenemos los componentes demográfico, espacial, económico, cultural, arqueológico y político. Entonces, cuando nosotros hacemos esa división de esos elementos que componen nuestro ecosistema, pues ya comienzo a hacer de alguna otra forma como una delimitación. Entonces, nosotros aquí en esta zona vamos a estudiar el medio abiótico. Del medio abiótico vamos a establecer cuáles son esos elementos que hacen parte del componente geológico, geomorfológico de esta área. Entonces, comenzamos de algo así como un estudio macro, ¿no? De macro a lo específico. En macro, entonces vamos a hacer ese medio y los componentes pues van a ser un poco más específicos y después tenemos que ir a los elementos de esos componentes. Entonces miren que vamos como cerrando ese estudio y lo vamos haciendo un poco más específico. Comenzamos, como les digo, con lo macro, que es el medio, seguimos con el componente y después con los elementos de ese componente. Entonces por aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que esos componentes, que esos elementos de los componentes son los que finalmente nos van a nosotros a mostrar cuál es esa área de influencia. Tras la sumatoria de estos elementos es que nosotros podemos ya definir, podemos ya delimitar esa área de influencia o esa área de estudio de mi proyecto. Entonces, miren que ya no solamente va a definir
hasta dónde llega la carretera o hasta dónde es el área de mi casa, de esta estructura, sino que ya vamos a tener en cuenta, esa carretera atraviesa estas cuencas, atraviesa estos elementos geotécnicos y por lo tanto, pues son unidades de estudio que tenemos que tener en cuenta para poder también analizar unos posibles impactos y unas posibles medidas de manejo ambiental. Entonces, la sumatoria de esas diferentes unidades de análisis es lo que finalmente nos da a nosotros unas áreas y finalmente un área total, perdón, una área de influencia del proyecto. ¿Listo? Entonces ha cambiado un poco la definición, pero yo creo que esta definición de área de estudio o de área de influencia de proyecto, pues es indispensable para que nosotros también tengamos un acercamiento mucho mayor a lo que a las modificaciones, alteraciones, pues que realmente podría estar causando nuestro proyecto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, apreciados estudiosos, que quieran No, señorita. abordar? Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí, para irnos como a ¿qué? Alineamientos muy puntuales. ¿Yo cómo puedo delimitar esa área de influencia? Entonces, lo primero, vamos a tener en cuenta pues un aspecto técnico, ¿no es cierto? Ese aspecto técnico, ¿en qué se va a basar? Pues se va a basar en ese polígono, esas coordenadas de mi proyecto, ¿no es cierto? Que limita mi proyecto y que eso ya todo lo conocemos, está en planos, eso está muy claro para todos. Vamos a tener en cuenta además también esos lugares o esas áreas en donde se pretenden llevar a cabo obras civiles y otras actividades pues que también estén relacionadas con el proyecto, pero que finalmente pueden estar causando pues unos impactos en otras áreas, ¿no? Entonces tenemos la carretera, tenemos la construcción o tenemos pues esta infraestructura o esta planta eólica, entonces esa zona es ya conocida, esas son las coordenadas del proyecto, esa es la ubicación, pero quizás también hay otras áreas, ¿no es cierto?, en donde se pueden presentar impactos teniendo en cuenta pues esas actividades de ese proyecto y que no necesariamente están dentro de ese polígono y que pues obviamente tenemos que también tener en cuenta. Tenemos por el otro lado las áreas a ocupar. Estas áreas a ocupar pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la infraestructura del proyecto y sus obras. Entonces ahí ya están los campamentos, por ejemplo, ya están, por ejemplo, también otras áreas, no sé, donde nosotros tomamos el agua, ¿no es cierto? Algunos cauces que no necesariamente también estén dentro de ese proyecto, pero que finalmente son áreas en donde nosotros vamos a ir constantemente por una demanda pues de recursos naturales, ¿sí? Y que pues por ello pues va a haber una alteración, una modificación. Tenemos el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, áreas como lo mencionaba, por ejemplo, de vertimiento, de ocupación de cauces, quizás zonas de material de préstamo, ¿no es cierto? En donde nosotros tenemos una construcción de la carretera en una zona, pero a no sé cuántos kilómetros está la cantera de donde extraemos el material. Estas son áreas que finalmente se van a ver impactadas por las actividades y que necesariamente deben ir dentro de nuestra área de influencia. Tenemos también las áreas de accesibilidad, por ejemplo, lo que pasa en los proyectos de hidrocarburos. Entonces, quizás el principal proyecto pues no es la construcción de una vía, sino la exploración o la explotación de este recurso, pero se necesitan de unas vías de acceso y pues también se necesita que esos espacios sean tenidos en cuenta en esa área de influencia del proyecto porque finalmente se va a llevar a cabo una alteración, una modificación. Tenemos también la incidencia, que es la manifestación de los impactos ambientales significativos. Entonces, quizás, por ejemplo, estas sean áreas acotadas, ¿no es cierto? Pero no sé, hay un vertimiento y nos damos cuenta que la población de la cuenca baja de este río o de esta cuenca, nos damos cuenta que están sufriendo grandes damnificaciones por los vertimientos que se están haciendo desde el área de construcción o del proyecto. Entonces, finalmente es una zona de incidencia, no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con nuestro proyecto, no es una área que ocupamos, no es una área de donde nosotros aprovechemos unos recursos, pero pues finalmente se está viendo afectada. Y también pues tenemos que tener en cuenta la normatividad, ¿sí? Entonces miren que son finalmente 6 lineamientos que yo debo tener en cuenta dentro de un proyecto para establecer esa línea base, esa área de influencia. Y ya cuando yo puedo determinar esa área de influencia, apreciados estudiosos, es que yo ya puedo hacer esa caracterización de ese ecosistema. Y aquí pues ya hago una pausa para preguntarles, ¿por qué consideran entonces que es importante definir el área de influencia o de impacto de un proyecto? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere levantar la manito?
¿Quién quiere dar su opinión? Yo, Escuchemos, a ver, dime. Mira, te eh, iba a dar la palabra a ti, qué casualidad. Cuéntanos. básicamente es el conocer en dónde se va a hacer el proyecto. Entonces, la caracterización para mí es una medida de precaución que hay que tener en todos los proyectos que se realicen. ¿Por qué? Porque es que la intensidad o lo muy específico que se sea en la caracterización va a repercutir en una buena identificación de impactos y que a futuro no sobrelleven sorpresas de ningún tipo. Es incluso tan importante como la caracterización de la zona a riesgo, qué tan probable es un deslizamiento, qué tan probable. Entonces, hacer toda esa caracterización, a mí me parece que beneficia al proyecto porque aligera ciertos costos o hace posible que se prevean ciertos costos y es muy importante para la definición de impactos. Sin conocer el área es muy difícil calificar un impacto. Pues esa es mi Así es, opinión. tal cual lo has dicho. Yo también lo comparo algo así, Nancy, así de acuerdo con lo que tú mencionas, como cuando uno va al médico, ¿no? Si el médico no te da con los síntomas, el médico finalmente no puede comprender cuál es tu estado de salud, el tratamiento que te envíe, los medicamentos, pues van a estar, o sea, no van a servir para nada. Entonces, es lo mismo nosotros con la línea base ambiental, ¿sí? Y con esa definición de esa área de influencia. Si yo sé hasta dónde llegan mis impactos, si yo comprendo hasta dónde se están llevando a cabo unas alteraciones, unas modificaciones, pues podría establecer, identificar, evaluar esos impactos ambientales de forma correcta, óptima y por lo tanto, pues poder definir unas medidas de manejo ambiental que efectivamente garanticen esa prevención, mitigación o compensación de esos impactos ambientales. Entonces estamos completamente de acuerdo, Nancy, en que es una actividad significativa, es una actividad básica que nosotros además debemos propender porque se haga de la mejor manera, ¿no? Que nosotros sepamos hasta dónde llegan nuestra alteración pues, por el proyecto. Eso es indispensable también pues para hacer un correcto manejo y por lo tanto una conservación de esos recursos naturales. Muchas gracias, Nancy, por tu opinión. Entonces, bueno, miren que ya cuando hemos definido entonces esa área de influencia directa y hemos comprendido cuál es su importancia, pues ya podemos hacer esa caracterización de la línea base ambiental. Ahora sí, yo ya digo, ok, esa caracterización, ese medio abiótico, biótico, socioeconómico, paisajístico, yo ya lo puedo investigar en esta área que es el área de influencia. ¿Listo? En la línea base se define entonces como el diagnóstico ambiental del área de influencia de un proyecto, donde se caracterizarán los componentes bióticos, abióticos, paisajísticos y socioeconómicos. ¿Cuáles son apreciados estudiosos los objetivos de esa caracterización ambiental o de esa línea base ambiental? Pues primero, que conozcamos cuáles son las condiciones ambientales donde se desarrollará o se desarrolla el proyecto, obra o actividad. Y frente a esto, bueno, o sea, es algo muy curioso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo conozco las condiciones ambientales, yo también puedo de alguna otra forma defender lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué razón? Me explico. Muchas veces hay en algunas áreas que ya están intervenidas, ¿sí? Y llega, no sé, llega después de muchos años, llega un proyecto de hidrocarburos, llega la construcción de una carretera, bueno, llega otro proyecto y la población comienza a ver pues también unas modificaciones, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Quizás esas alteraciones no sean solamente por ese nuevo proyecto de hidrocarburos que llegó, sino que eran condiciones ambientales que ya estaban desde antes, pero que como nosotros no las estudiamos, entonces ahora yo no puedo establecer si realmente fue por mi proyecto o si era una condición de antes, ¿no? Entonces miren que esa línea base ambiental a mí también me permite saber cómo está ese entorno, ese ecosistema y finalmente pues con esto yo también poder actuar. Establecer la oferta ambiental, es decir, cuál es, cuánto y qué calidad son los recursos naturales que se encuentran en esa zona y que además requiere mi proyecto, obra o actividad. Identificar los posibles recursos naturales que pueden ser afectados por el desarrollo pues, del proyecto, ¿no es cierto?
definir la planeación. Claro, con esta información yo ya puedo planificar cómo va a ser el desarrollo pues, de mi proyecto y brindar elementos que permiten establecer la zonificación ambiental, así como estimar la forma en que el proyecto impactaría las condiciones ambientales. Entonces, miren que prácticamente nosotros, desde esta línea base ambiental, ya nosotros tenemos una contextualización de cómo es esa zona, de cómo mi proyecto podría afectar esa zona y yo qué podría hacer, ¿no? Entonces, realmente es una información bien valiosa y lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta, apreciados estudiosos, es que entre más información primaria yo pueda tener, pues es información más certera, actualizada, pertinente que me va a servir, pues para cumplir con todos estos objetivos, ¿no? Entonces, esta pues es como lo que tenemos que también nosotros tener en cuenta y ahora sí, pues ya comenzamos con el estudio de cada uno de esos componentes. Entonces recordemos que para el medio abiótico, ay, denme un segundo, qué pena con ustedes, denme un segundo. Ay, Jonathan, no había visto tu manito levantada. ¿Quieres participar? ¿Quieres mencionar algo? ¿Ya No, tienes sí, esta solo forma? quería mencionar en lo de lo de la línea base, que muchas veces es visto como una fotografía del antes del proyecto, en el cual tú lo que haces es plasmar el área de intervención o esta área de influencia, cada uno de sus componentes, en el momento antes de que se vaya a realizar la ejecución del proyecto. Por eso creo que alguna vez escuché que se definía como una fotografía del antes para después poderlo comparar con el después. Ujú, así es, también tienes, sí, así es, tienes toda la razón y precisamente era lo que mencionábamos en cuanto al objetivo, ¿no? Que conocer esas condiciones del antes del proyecto y pues también de esa forma nosotros poder establecer cuáles eran esas alteraciones, ¿no? Esas modificaciones que finalmente pues se llevaron a cabo con el proyecto. Algo también, por ejemplo, que es algo importantísimo y es que hace parte de los indicadores, ¿no? De desempeño ambiental de una empresa o de un proyecto porque finalmente cuando nosotros conocemos ese estado o esa foto, como lo menciona Jonathan de antes, pues finalmente esos indicadores yo también tengo cómo diligenciarlos si son indicadores, ya sea que me pida la autoridad ambiental, ya sea que se soliciten en el sistema de gestión ambiental, pero es un seguimiento a ese desempeño ambiental de la empresa, de la organización, del proyecto. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Entonces, ahora sí, vamos a seguir con el estudio pues de estos componentes pues también como de una forma un poco resumida, esa información que ustedes también pues van a encontrar ya ampliamente en la autoría pues para que ustedes lo revisen. Para este medio abiótico, apreciados estudiosos, entonces tenemos específicamente o especialmente tres componentes. Está el componente atmosférico, el componente geosférico y el componente hidrosférico. Para cada componente hay unos elementos, unas unidades de estudio. Entonces, miren que para el componente atmosférico tenemos la meteorología y dentro de esa meteorología, pues vamos a encontrar lo que son la temperatura, ¿no es cierto? Información sobre precipitación, información sobre humedad, información sobre vientos y todo esto, pues la intención es que nosotros lo podemos reportar a través de una cartografía para conocer las condiciones meteorológicas ambientales de esa zona de estudio. Que esto qué me va a permitir a mí, pues planificar unas obras, por ejemplo, planificar ese proyecto, poder saber, por ejemplo, si estamos haciendo unas emisiones atmosféricas, cómo hacer para prevenir o mitigar esa afectación quizás a una población cercana. ¿Sí? Es información muy valiosa. Tenemos además la calidad del aire. Esa calidad del aire pues la vamos nosotros también a evaluar a través de fuentes de emisión, por ejemplo, de nuestro proyecto. Vamos a evaluar también cuáles son esos contaminantes que nosotros estamos generando o que podríamos generar tras las actividades del proyecto, hacer un análisis que nos permita pues finalmente determinar cómo se podría alterar esa calidad del aire en esa zona y pues finalmente poder hacer unas medidas de manejo que prevengan esos impactos, ¿no? Toda esa información, que es lo más importante, pues que la podamos georreferenciar pues para poder establecer puntos específicos quizás de impacto o quizás de alteración, ¿no? Por el otro lado, tenemos el estudio o el componente, geosférico. Este componente geosférico, apreciados estudiosos, contempla todo lo relacionado con el suelo y el subsuelo, teniendo en cuenta su estructura, su composición, por ejemplo, procesos de erosión o de sedimentación o compactación que nosotros
pues que nos puedan afectar en el desarrollo de nuestro proyecto o que nosotros también podríamos ser generadores, ¿no? De este tipo, pues, de impactos. Dentro de este componente geosférico, apreciados estudiosos, vamos a estudiar entonces la geomorfología, teniendo en cuenta las geoformas del terreno, la edafología, teniendo en cuenta las texturas, estructuras y usos de suelo que se dan en esa zona, que además es clave porque finalmente esto también va a estar relacionado con unas dinámicas sociales y culturales pues de esa región o esa zona en donde se va a llevar a cabo el proyecto. Y vamos a estudiar la geología, específicamente lo que es el horizonte C, con el objetivo pues que nosotros podamos identificar cuáles son esas clases de suelo que existen pues en esa área, cómo también nosotros pudiéramos, por ejemplo, aprovechar esos recursos quizás, no sé, para poder implementar diferentes actividades, pero además también cómo nosotros pudiéramos alterarlos, ¿no? Y finalmente, dentro de este medio abiótico, tenemos el componente hidrosférico. Deme un segundo. Deme un segundo, por favor. Listo. Y finalmente, dentro pues, de este medio abiótico tenemos el componente hidrosférico. En este componente hidrosférico, apreciados estudiosos, vamos a estudiar, en este caso, ya todo lo relacionado, ¿no es cierto?, con nuestro recurso hídrico, comenzando con la hidráulica, desde el comportamiento de los cuerpos de agua. ¿Cuántos recursos hídricos quizás tenemos nosotros alrededor del proyecto? Desde la hidrografía, teniendo en cuenta las características cuantitativas y cualitativas pues de esos recursos y la hidrología, ¿dónde están localizados? ¿No es cierto? Quizás cuántas fuentes nuestro proyecto está atravesando o está afectando, cuáles son las fuentes más cercanas de las cuales nosotros podemos aprovechar este recurso. Entonces, esa información que finalmente no solamente, como les digo, va a servir para poder llevar a cabo un análisis del estado actual de esa zona, ¿no es cierto? Sino además también cómo nosotros lo pudiéramos aprovechar en la realización de las actividades y pues también esas medidas de manejo ambiental. Aquí en la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar Profe, dos imágenes, ¿sí? tenía una pregunta de la anterior diapositiva y era si Sí. en el componente atmosférico se consideraba el Sol como un elemento. El sol como un elemento, no te entiendo la pregunta. Puedes poner la diapositiva en Aquí el... estamos, sí. Ok. ¿Sí? Es que a la hora de hacer identificación de impactos negativos, todo claro, ¿sí? Pero me surge a mí la duda a la hora de hacer identificación de impactos positivos, digamos, en una actividad productiva, por ejemplo, como lo es el aprovechamiento de la luz solar. Eh, digamos que en ese caso yo asociaría el aprovechamiento de la luz solar, sería abiótico, ¿no? Porque se trataría del sol. ¿Eso lo Radiaciones, podría sí. englobar dentro del componente atmosférico? Sí, O sea, correcto, correcto. Sí, correcto. Tienes toda la razón. Sí, porque final, ahí estaríamos evaluando entonces las radiaciones, ¿no? Las radiaciones solares. Sí, eso hace parte efectivamente también del componente atmosférico en donde nosotros estamos evaluando, por ejemplo, horas de radiación. ¿Cuáles son las mejores horas si tenemos, no sé, ciertos cultivos o si estamos en una época, por ejemplo, de cosecha? Entonces tenemos que hacer un estudio, como tú lo mencionas, tienes toda la razón, de la radiación solar, cuál es la hora que más nos favorece o la época, ¿no? Que más nos favorece para la ejecución de esas actividades y estaría dentro del componente atmosférico y estaría dentro también de nuestros elementos de meteorología, porque finalmente estamos evaluando temperatura, ahí estaríamos evaluando también radiación solar, humedad, precipitación, vientos, ¿sí? Entonces tienes toda la razón, aquí me faltaría entonces ese tema de radiación solar. ¿Listo? Tienes toda la razón. Muchas gracias por la observación. También quedó claro. ¿Tienes una pregunta sobre eso? sí. Listo. Vale, perfecto. Bueno, entonces miren que aquí también apreciados estudiosos en esta siguiente diapositiva que ustedes ya pueden, que están viendo en pantalla, tenemos dos ejemplos de esos modelamientos que nosotros pudiéramos llevar a cabo para el estudio de ese medio abiótico. Entonces, miren que por un lado estamos determinando cuál será el área de influencia de ese componente atmosférico a través de la dispersión
y de fuentes contaminantes. Aquí, a ver, lo voy a hacer un poquitico más grande. Entonces miren que por aquí están diferentes puntos, así como unos triangulitos que hacen referencia a esas fuentes de emisión y el color moradito, pues está el color moradito como en forma de hueso, por así decirlo, está haciendo referencia a esa zona de dispersión. Y en el interior hay un polígono, que ese es el área del proyecto. Entonces miren que aquí están delimitando el polígono el polígono y el área de dispersión de esos contaminantes. Por el otro lado, también tenemos otra área de influencia, pero miren que ya en este caso estamos hablando de un área de influencia, además ¿qué? De dispersión y fuentes de contaminantes para corrientes hídricas superficiales. Entonces, exactamente, aquí nosotros tenemos nuestro polígono, ¿no es cierto?, del proyecto y aquí también estamos deslumbrando cuáles son esas fuentes hídricas que están atravesando mi proyecto, cuáles son esos puntos o esas fuentes de contaminación, ya sea por vertimiento, ya sea quizás por una ocupación de algún cauce que también nosotros estemos llevando a cabo y que finalmente es información que me va a permitir a mí determinar entonces cuál es esa área de influencia en este medio abiótico, específicamente en nuestro componente hidrosférico. Por acá, entonces, miren, por acá, a ver si lo podemos observar mejor. Listo. Miren que por acá también tenemos otro ejemplo, apreciados estudiosos, de esa área de influencia, donde se evidencia esa dispersión y fuentes de ruido. Entonces, nuevamente encontramos el polígono de nuestro proyecto, pero miren que el área de influencia, pues obviamente es mayor, ¿no? Como ustedes lo pueden evidenciar en la primera imagen de color moradito. Y en la siguiente imagen de color azulito, ahí sí ya podemos evidenciar las fuentes de contaminantes y la dispersión de contaminantes, pero para agua subterránea, para fuentes hídricas subterráneas. Y aquí también podemos observar esa área de influencia. Entonces, si se fijan, son áreas de influencia completamente diferentes. Estamos hablando efectivamente del medio abiótico, estamos hablando en este caso, por ejemplo, si comparamos los dos colores moraditos, pues que son de atmosférico, del componente atmosférico, pues también son áreas diferentes. Aquí estamos hablando de un área de agua subterránea y acá superficial. Entonces miren que son estudios diferentes, pero que finalmente a nosotros nos van a indicar en cómo estamos impactando a través de las actividades o futuras actividades del proyecto ese medio, ¿no? Que en este caso hablamos del medio abiótico. Y entonces miren que aquí, cuando ya se superponen las diferentes áreas, ¿no es cierto? Tanto de modelación de aguas subterráneas como de aguas superficiales, como de aire, como de ruido. Ya nosotros entonces en color naranjas, así como gruesito, ya estamos observando que el área de influencia del medio abiótico. Entonces miren que aquí ya está como superpuestas, ¿no? O como la sumatoria, por así decirlo, de esas diferentes áreas. Entonces aquí ya en este momento ustedes pueden ver el área de influencia del medio abiótico para este proyecto. Entonces yo lo que voy a hacer es ahora sí hacer el levantamiento de la línea base pues de toda esta área sobre ese medio abiótico, teniendo en cuenta cada uno de esos componentes del medio abiótico. ¿Listo? Ahora sí, el medio biótico, ¿sí? Hacemos referencia a dos componentes, el componente flora y el componente fauna. Para estos dos componentes, pues nosotros tenemos que hacer unos estudios bien interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las zonas de vida existentes en el área de estudio? ¿Sí? Tenemos quizás especies endémicas, quizás tenemos especies en veda y aquí también pues tenemos una experta que es nuestra compañerita Nancy, que también ella nos puede aportar. No sé, Nancy, si nos quieras también mencionar esos estudios que tenemos que hacer desde el componente flora. A ver si nos puedes complementar la información. Bueno, pues como dices ahí, la caracterización de las diferentes coberturas, entonces para estudios ambientales requiere búsqueda de información secundaria y requiere búsqueda de información primaria, entonces es ir a campo, recolectar la información necesaria para poder caracterizar e identificar las especies vegetales que se encuentran en la zona y pues lo mismo ocurre con los muestreos que se hacen en campo de la fauna y basado en la que se encuentre las caracterizaciones y las identificaciones de especies, se verifican los listados para determinar especies que están en vía
de extinción o se encuentran con algún carácter crítico como veda regional, veda nacional, o son conocidas como especies endémicas o específicas de ciertas zonas o del país. Em, Adicionalmente, se hace un análisis, como lo dices ahí, de la fragmentación basado en las coberturas vegetales y este se hace para determinar cómo un proyecto afectaría la conectividad de ciertos ecosistemas. Adicionalmente, también todos estos estudios que se hacen a nivel fauna sirven para determinar, por ejemplo, si se encuentra el proyecto sobre un área de migración de especies, por ejemplo, de fauna, si el proyecto en sí requiere o interferiría en estas migraciones, en procesos reproductivos. em, de ciertas especies consideradas pues sensibles. Eh, no sé qué más pueda Así es, Nancy, no, aportar. no te preocupes que está perfecto. Muchísimas gracias. Sí, entonces miren que Por la todos parte, estos, sí, señor. dale. Y por la parte de flora, pues se hace todo lo que es el levantamiento de el aprovechamiento forestal, el inventario forestal. Se Ujú. hacen pues unas parcelas de monitoreo para hacer como tal la caracterización de todos los individuos forestales que tenemos en un área determinada, lo cual eso en conjunto con lo de la caracterización de los ecosistemas y coberturas nos da pie para poder hacer todo lo que conocemos como la parte de compensaciones. Así es, así es, así es. Ustedes lo han dicho súper completo. Toda esta información nos permite pues hacer ese reconocimiento de especies, de coberturas vegetales que habitan en esa zona y que finalmente es lo que nosotros necesitamos conocer para establecer cuál es el estado de ese ecosistema, ¿no es cierto?, frente pues a esas especies de flora y de fauna y cuáles son unas medidas o las medidas de manejo ambiental que nosotros tendríamos que tener en cuenta para poder prevenir, mitigar o compensar esos impactos ambientales, ¿no? Miren que en la última imagen, por ejemplo, pues me gusta mucho esa imagen porque estamos viendo en este caso un paso de fauna, ¿no? Es un puente construido específicamente para poder unir dos áreas, ¿sí? Que quizás en una área se pueda encontrar el hábitat de una especie, por ejemplo, de fauna, y al otro lado de la carretera se pueda encontrar una especie vegetal de la cual esa especie de fauna se alimente y que por lo tanto era necesario poder hacer ese puente o ese paso de fauna para garantizar la supervivencia de ambas especies, ¿no? Quizás de flora y de fauna, pero es como garantizar o buscar ese equilibrio a través de un aporte pues que hace el ser humano tras haber fragmentado esos ecosistemas. Entonces, sí es posible, yo considero que finalmente hay una alteración, obviamente eso nadie lo va a negar, pero cuando nosotros podemos reconocer, cuando hacemos un estudio juicioso del comportamiento de las especies de flora, de las diferentes especies de fauna que se encuentran en un área, pues nosotros podemos compensar o podemos hacer traslados o podemos hacer este tipo de construcciones pues que finalmente garanticen esa sostenibilidad de esa área, de ese ecosistema, ¿no? Entonces, todos esos estudios pues finalmente también ¿qué me van a permitir a mí? Pues establecer esas áreas de influencia, ¿no? En dónde están ciertas especies de flora, en dónde están esas especies de fauna que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues para poder estipular cuál va a ser esa área de influencia del medio biótico. Entonces, miren que ahí tenemos unas unidades de análisis, ¿no es cierto? Cobertura vegetal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esos hábitats de las diferentes especies de fauna, cuáles son esas ocupaciones de cauce o en dónde están esas zonas, hablando pues de la hidrobiota, sobre los cauces que se encuentran los diferentes hábitats y especies de flora y fauna en este ecosistema. Y con esta información, pues nosotros poder establecer esas áreas de influencia que nosotros pudiéramos estar afectando con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, lo mismo, hacemos una sumatoria de esas áreas y pues finalmente podemos estipular un área de influencia de ese medio biótico, ¿no? Con la sumatoria de cada una de esas unidades de análisis, tanto para flora como para fauna como para hidrobiota. Y finalmente, apreciados estudiosos, pues tenemos nuestro componente socioeconómico, ay, perdón, nuestro medio socioeconómico, perdón, nuestro medio socioeconómico. Ese medio socioeconómico vamos a estudiar cuatro elementos o cuatro componentes, ahora sí, claves, pues como lo son, la demografía, la cultura, la arqueología y la economía. Esto es importantísimo porque finalmente, y ustedes conocen que por el componente social,
podemos nosotros estar o parando proyectos o finalmente se desiste de su implementación, ¿no? Entonces, conocer la demografía, cuáles son las edades de las personas que habitan en esa zona, cuál es la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, hay emigrantes, hay migrantes, cómo es el comportamiento de esa población, pues me va a permitir también a mí implementar diferentes, por ejemplo, medios de comunicación, de socialización con las personas que habitan para poder dar a conocer el proyecto o la actividad que nosotros vamos a implementar. ¿Cuál es la cultura? Hay comunidades étnicas, quizás comunidades no étnicas, cuáles son las zonas o cuáles son los días de la semana que ellos se reúnen, que llevan a cabo sus cultos, cuál es quizás la persona líder de esa comunidad, de esa cultura, para que nosotros también podamos establecer cierta relación y que podamos tener una relación armónica, ¿sí? ¿Cuáles son esas zonas arqueológicas que de nosotros debemos respetar, que debemos venerar además y que por lo tanto también nosotros debemos conservar y tener en cuenta pues en las actividades del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las actividades económicas de esa zona que quizás mi proyecto pueda afectar? Por ejemplo, nosotros pudiéramos ver que efectivamente la construcción de una empresa, la construcción de una carretera, que la implementación de un proyecto productivo, pues eso puede traer en unos años, ¿no es cierto? Pues un crecimiento económico de esa zona, de esa región. Pero ¿qué pasa si yo en ese momento estoy afectando quizás algunas áreas en donde hay, no sé, una plaza de mercado, en donde, por ejemplo, quizás hay alguna actividad económica de la cual dependen las personas para sobrevivir y bueno, pues va a ser una actividad en donde nos podemos nosotros estar encontrando, chocando con las personas de la comunidad si lo hacemos de forma intransigente, ¿no? Si no hay una planificación con la misma comunidad. Entonces, miren que finalmente conocer esos aspectos socioeconómicos me va a permitir a mí poder garantizar una planificación adecuada y que sea sostenible en el tiempo frente o dentro de esa población, dentro de esa comunidad. Miren que también, pues teniendo en cuenta esta información, es de vital importancia que nosotros podamos referirnos a esas diferentes fuentes de información. Por ejemplo, aquí está el SIGOT del IGAT, en donde yo puedo evidenciar en dónde hay resguardos indígenas, ¿no es cierto? En donde quizás hay reservas campesinas y teniendo en cuenta pues esa información, yo también poder llevar a cabo unas medidas de manejo con esa población que finalmente son poblaciones con unas características muy especiales. Yo les cuento, por ejemplo, mi experiencia. Nosotros tuvimos que llevar a cabo un trabajo dentro pues bueno, dentro de un resguardo o era un territorio pues de resguardo de los coconucos, que aquí en Colombia pues es uno de las comunidades indígenas más organizadas. Entonces, para nosotros poder llegar a cierta área, hacer precisamente un inventario forestal, ellos nos dijeron, mira, pues para acceder a esa zona, ustedes tienen que acceder el domingo desde las 3 de la mañana. Vamos a estar haciendo como un permiso, pues, a la madre tierra. Tenemos que ir con estas personas. Vamos a hacer un ritual antes de que ustedes toquen esas especies forestales. O sea, era un proceso que nosotros no conocíamos, además que nosotros pues decíamos, no, de 10 de la mañana a 2 de la tarde hacemos esta actividad. No, o sea, no, teníamos que pedir permiso. Como les digo, era desplazarse a las zonas de las 3 de la mañana, hacer un ritual como hasta las 8 de la mañana y era algo igual muy bonito porque finalmente es esa conexión que ellos tienen, ¿no? Que quizás nosotros pues la hemos perdido también pues por tantas cosas, pero que ellos la conservan y que nuestro deber como visitantes, por así decirlo, es respetarla. Entonces, claro, nosotros estábamos abiertos a todo eso porque conocíamos que era una comunidad indígena, que tenían su cultura, que tenían pues cada uno de sus rituales y en ese momento nos tocó asumir completamente esa situación y bueno, se llevó de la mejor manera y no hubo ningún inconveniente, ¿sí? Pero ¿por qué? Pues porque también nosotros como contratistas en su momento pues estábamos dispuestos a esas condiciones, ¿no? Entonces, miren que el reconocer esas particularidades de una cultura, de una población, pues también permiten que el proyecto se desarrolle de la mejor manera. Entonces, también, pues, como siempre, la invitación es a recurrir a estas fuentes de información para que también tengamos información muy actualizada, muy pertinente, que nos sirva, pues, en esta toma de decisiones. En el medio socioeconómico, pues tenemos otras unidades de análisis, ¿no es cierto?, que se llaman unidades territoriales, que pueden estar contenidas en los municipios o que pueden corresponder a corregimientos,
puertos, veredas, sectores de veredas, barrios, inspecciones de policías u otras unidades reconocidas administrativas o socialmente, como por ejemplo, los puntos para el desarrollo de actividades económicas, las rutas de desplazamiento, cuáles son las formas de asentamiento de la población, cuáles son los puntos de acceso a servicios sociales, los sitios de interés cultural, hay existencia o no de resguardos indígenas, de territorios ancestrales, sitios sagrados, por ejemplo, hay comunidades negras, asentamientos de comunidades étnicas. Esta es obviamente para nosotros un reto porque Colombia es un país megadiverso también en diferentes culturas, en diferentes etnias y pues por lo tanto para cada zona, pues yo tengo que estudiar esta información, ¿no? Porque es muy, es diversa. Entonces, si miren, por ejemplo, acá también estamos viendo un ejemplo de esa área de influencia. Tenemos por un lado el polígono, pues del proyecto, que ustedes lo pueden ver ahí como en un color, ¿qué será? No sé, violeta, no sé, que es como, este que está aquí, ¿no es cierto? Que es como un carrito. Ese es el área de influencia entonces de mi proyecto, ese es el polígono, pero miren que tenemos que este proyecto está atravesando diferentes vías, ¿no es cierto? También tenemos además que hay un área, pues hay como diferentes centros poblados y finalmente miren que todo lo rosadito es el área de influencia de nuestro componente demográfico, ¿sí? Entonces miren que es la misma pues del componente socioeconómico, es decir, a pesar de que mi proyecto se lleva a cabo en este polígono, pues como está afectando tantas vías de desplazamiento y tiene además asociado como a 4 centros poblados, pues finalmente esa área, debo tener en cuenta toda esa área que se va a ver afectada directa o indirectamente por las actividades de mi proyecto, ¿sí? Entonces esto es, y aquí miren, podemos evidenciar otro ejemplo en donde tenemos el polígono en color moradito, ¿sí? Tenemos el área de influencia abiótica como en color verdecito. Abiótica es esta rayadita, perdón, la rayadita, como en color azulito, perdón, el área biótica. Y el área biótica es nuestro color verdecito y el área de influencia socioeconómica es todo lo moradito, ¿sí? Miren la diferencia. Entonces, miren que esta sumatoria de áreas, pues es lo que finalmente me va a dar a mí el área del proyecto. ¿Sí? Entonces, esta sí es lo que es a lo que yo pues le voy a hacer finalmente el levantamiento de la información. ¿Listo? Para la elaboración pues, de una línea de base ambiental, para la caracterización ambiental de un proyecto, apreciados estudiosos, es clave que nosotros contemos con diferentes profesionales, ¿no? Tanto biólogos, arqueólogos, sociólogos, ambientales, sí, o sea, todas esas diferentes disciplinas que reconocen las partes del ecosistema, pues es clave que estén dentro de este equipo para la elaboración de la línea de base ambiental, porque eso pues va a garantizar que la información sea correcta, que la información sea pertinente y pues que nosotros también podamos hacer una evaluación real, ¿no? De cada, o integral, pues de cada una de las particularidades de los proyectos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, apreciados estudiosos? ¿Alguna pregunta, alguna observación? No sé si alguien nos quiera contar alguna experiencia desde el componente social que haya tenido también en su experiencia profesional. Quizás que hayan estado en algún tipo de comunidades o muy lejos. No sé si alguien nos quiere comentar algo, alguna experiencia. Sí, en mi caso en alguna ocasión estuvimos en una reunión de consulta previa, pues digamos que ya la consulta previa se había realizado, pero algunos acuerdos no se habían cumplido y pues sí, efectivamente a veces las situaciones son bastante complejas, en este caso fue con comunidades negras, pues realmente si no se apega uno a lo que ellos dicen, en pocas palabras suspenden el proyecto y toman decisiones apresuradamente y de una vez pueden frenar un proyecto. Así es, así es, así es. Por ejemplo, en el caso que les estoy contando, nosotros teníamos como proyectado, es que fue muy curioso porque pasaron muchas cosas, teníamos proyectado la pavimentación de otra zona, ¿sí? Y cuando llegué, pues ya cuando se comenzaron a hacer como los estudios, pues para ya comenzar a hacer como el levantamiento pues de la información, los indígenas nos dijeron, no, esta zona no se va a pavimentar. ¿Por qué? Porque este es el paso de Danta, de la Danta, y la Danta por sus paticas, ella se puede quemar si pisa el pavimento,
¿sí? Pues porque obviamente el pavimento pues absorbe calor. Entonces preferimos que esta zona quede sin pavimento. Si ustedes quieren pueden hacer pues como, bueno, sí, como acomodarla pues, pero nada de pavimento, imagínense. Y nos quedamos todos como, no, pero ¿cómo es posible esto? Claro, pues fueron, no sé, como unos 500 metros que no se pudieron pavimentar. Entonces se hicieron otras obras, pero fue como yo lo dije. Y bueno, y también tenían razón, ¿no? Porque finalmente sí, porque pues esto podía dañar pues a las especies de fauna que habitaban en ese territorio. Y es algo pues que uno en su momento como que dice, wow, no puede ser, pero al final pues tienen razón y pues también uno como llegar a un punto, ¿no? Entonces igual estaba presupuestado esta plata, entonces lo vamos a hacer mejor en estas otras obras y bueno, fue también un cambio pues de muchas cositas, pero que finalmente se logró dar. Entonces, como tú lo mencionas, Jonathan, pues sí, hay cambios que como tú lo dices, se tienen que dar o si no, el proyecto se para. Es muy cierto. Bueno, yo no sé, Katherine, si nos quieras dar una opinión sobre lo que hablamos el día de hoy, Katherine, que no te hemos escuchado. ¿Qué opinas de este tema de la línea base ambiental, del área de influencia? No, no hay opiniones, Katherine. Bueno, chicos, bueno, entonces ya teniendo en cuenta pues esta información, yo creo que también ya quedó mucho más claro lo que tenemos que desarrollar pues en la actividad, ¿no es cierto? En donde vamos a abordar el medio abiótico, el medio biótico, el medio, ¿qué? Socioeconómico y el medio paisajístico, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna otra observación o ya no tenemos comentarios. ¿No? Bueno, entonces esta era la información pues que quería compartir con ustedes el día de hoy, apreciados estudiosos. Espero pues que haya sido clara. También pues los invito a revisar la autoría de nuestro módulo 1, línea base ambiental, pues también para que puedan profundizar en algunos otros aspectos y cualquier inquietud, cualquier duda, pues saben que quedo muy pendiente. ¿Listo? Mi número celular es 301-4535-912. Le agradezco mucho a Jonathan, a Nancy, a Catherine por la asistencia y bueno, quedo pendiente de lo que puedan necesitar. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego, profesora. Gracias. Vale, profe, Gracias, adiós. que esté muy bien. Feliz Hasta noche. luego. Que descansen. Chao. Chao.